Daremos a conocer como tal lo que son los suelos ultisoles, oxisoles y espodosoles. Como primera instancia tenemos lo que son los suelos ultisoles, que son suelos muy evolucionados, ¿sí? Basándonos como tal en la cadena de los diferentes órdenes. Se encuentran estos al final. Eh, y estos junto a los oxisoles y a los espodosoles son el resultado de un proceso extenso que se da como tal en el suelo, ¿sí? Mm, bueno, estos presentan en un horizonte una acumulación considerable de arcillas, ¿sí? Que descienden por lo general desde la parte más superficial. Este tipo de arcillas son de baja calidad, mm, lo cual provee al suelo un alto nivel de acidez y por ende una baja fertilidad. En cuanto a características, tenemos que son suelos rojizos con horizonte argílico y saturado en base. ¿Qué es el horizonte argílico? Pues de lo que ya mencionamos, la acumulación, aquí vemos una acumulación considerable de arcilla, ¿sí? Lo podemos reconocer mediante diferentes procesos organolépticos, ya sea por el color, textura, en fin. Estos presentan vegetación arbórea y en cuanto a saturación de bases, vemos que son inferiores al 35%. Bueno, aquí podemos dar a conocer lo que es el modelo evolutivo. Explicaremos en detalle cuáles son esos factores, cuál es ese entorno en el que se encuentran este tipo de suelos y cómo estos interactúan entre sí. Vemos los factores activos, los cuales abarca lo que es el clima y los organismos. El clima es un factor muy importante, ¿sí? Eh, Aquí podemos, bueno, estos suelos se pueden dar en cualquier tipo de régimen pues, de humedad, ¿sí? Como ya lo habíamos mencionado, se desarrollan en zonas boscosas coníferas, ¿sí? Más detalladamente en regiones húmedas o tropicales. Bueno, se ubican en zonas donde la precipitación es muy elevada, ¿sí? Excediendo así la evapotranspiración potencial durante ciertos periodos de tiempo. Ojo, o sea, no es todo el año, es solo durante ciertos periodos. La gran cantidad de precipitación provoca lo que conocemos como percolación. ¿Qué es la percolación? Es simplemente el paso lento de flujos, el paso lento de fluidos, perdón, a través de material poroso, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a clima. En cuanto a organismos tenemos diferentes tipos de variedad de organismos, ya sean artrópodos, ya sean hongos, bacterias. Y bueno, cada uno de esos cumple con diferentes funciones, ¿sí? Y encontramos, eh, bueno, una alta variedad de estos. Claro, dependiendo de lo que es el drenaje, dependiendo de ciertos factores, de ciertas características pues que tenga el suelo, ¿sí? Ya sea la región en la que se encuentre, ya sea como tal pues el drenaje, ¿sí? Em, bueno, dicho esto, encontramos, por ejemplo, tenemos ciertos organismos aquí presentes, los cuales dan alta actividad celulolítica, ¿sí? Tenemos otros que dan actividad solubilizadora de fósforo. Y bueno, así como estos hay muchísimos más que proveen ciertas características peculiares, ciertas características particulares, pues al suelo en cuestión. Bueno, esto como factores activos. Y en factores pasivos, aquí encontramos como tal la geomorfología, ¿sí? Cómo está compuesto el suelo, ¿sí? Cómo es su composición específica. Y pues el tiempo. Bueno, cabe mencionar que este tipo de suelo, pues ya como lo mencioné, presenta una acumulación en un horizonte en particular de arcillas. Esto debido a que pues, la arcilla pasa por ciertos procesos específicos que ya los mencionaré más adelante, y pues por la baja calidad de esta, provocando pues así la acidez y la baja fertilidad. Em, por ende, pues evidenciamos en estos suelos bajo contenido de minerales meteorizables,
y predominio de sesquióxidos de hierro y aluminio. Bueno, en cuanto a geomorfología y tiempo, corresponden a lo que es el ápice, el cuerpo y la base del abanico, ¿sí? Eso es en cuanto a relieve. Bueno, ya mencioné también que los ultisoles son muy evolucionados y tienen arcillas 1-1 y algunas pues 2-1 también. ¿Qué indica esto? Pues esto hace referencia como tal a la composición micro, ¿sí?, de la arcilla en cuestión. También vemos que su estructura se da en bloques, ¿sí? Bueno, posterior a esto pasamos a ver lo que son los procesos de formación y generalidades. Esos procesos específicos que se dan aquí son sumamente importantes, ¿sí? Son la clave para que se dé como tal lo que es el horizonte argílico. Y pues para que este suelo tenga la textura y la composición que tiene. En cuanto a translocación, vemos tres tipos de movimiento, ¿sí? Vemos lo que es la iluviación. Por esta razón se da como tal acumulación de arcillas, ¿sí? Ya que estas descienden pues gracias a este proceso. Tenemos lo que es el lessivage, que es la migración de pequeñas partículas de arcilla pues del solum. Y tenemos como tal la desilicación. La desilicación es la remoción de sílice de pues de alguna porción del suelo. En cuanto a pérdidas, tenemos lo que es la lixiviación. La lixiviación es la eliminación como tal de materiales, estando estos en solución, ¿sí? Esto lo encontramos como tal en Colombia, en lo que es la región amazónica, perdón, y en la Orinoquía. Y bueno, en cuanto al perfil y pedón, tenemos lo que es el endopedón, que es argílico, y el epipedón, que es el mólico. Bueno, aquí finalizamos lo que es el modelo evolutivo. Bueno, aquí podemos evidenciar algunos ejemplos de procesos, propiedades y características de algunos ultisoles. Tenemos lo que es el orden, suborden, gran grupo y el subgrupo, ¿sí? El orden pues deriva todo lo demás. Encontramos que el suborden, aquí solo vemos dos, pero son aún más. Tenemos el Ustulz y el Humulz. Bueno, el Humulz pues es evidente, su nombre lo dice, es la acumulación de materia orgánica de humus, y el Ustulz es la clase régimen de humedad en el perfil del suelo. En cuanto al gran grupo, tenemos estos tres, que es el Paleoustulz, que se da con el incremento de la profundidad del suelo, no disminuye el contenido de arcilla en un 20%. Tenemos el Haplohumulz, con un mínimo número de horizontes necesarios para formar parte de un determinado taxón. Y tenemos lo que es el Rhodustulz, que es el desarrollo de colores rojos oscuros en el suelo con drenaje libre, ¿sí? Bueno, en cuanto a subgrupos, tenemos el Andic Haplohumulz, que son densidades aparentes de 1.0 gramos sobre centímetro cúbico o menos, y porcentaje de aluminio más la mitad del hierro. Y tenemos lo que es el Ustic Haplohumulz, que se da con régimen de humedad ústico. ¿Sí? Eso en cuanto a algunos subórdenes, gran grupo y subgrupo. Bueno, aquí vemos los diferentes subórdenes. Tenemos el Aculz, el Humulz, el Udulz, el Ustulz y el Cerulz. Bueno, posterior a esto vamos a dar a conocer lo que es la distribución geográfica. Estos, como ya lo mencionamos, suelen estar en mayor cantidad en las zonas de la Amazonía y de la Orinoquía. Pero también lo encontramos en varias zonas del Pacífico, como en Buenaventura y en la región del Caribe, como en Aguachica y Río Sogamoso. También los vemos en el departamento de Cesar y Santander respectivamente. O sea, los encontramos en estas zonas, pero en una cantidad mínima, ¿sí? Bueno, como ya lo mencionamos, bajos climas cálidos, los vemos en bajos climas cálidos y húmedos.
con amplia o baja estacionalidad, ¿sí? O sea, los encontramos en cualquier régimen de humedad. Em, bueno, estos se desarrollan a partir de materiales parentales sedimentarios, ¿sí? Por lo general retrabajados y pues algo alterados. Aquí vemos pues una representación gráfica pues de lo que es el país y las zonas en donde se encuentra este tipo de suelos. Vemos pues que la mayor cantidad de estos se presentan pues en la región de la Amazonía y de la Orinoquía. Aquí lo podemos evidenciar, pero pues también vemos que se encuentran en otras partes del país, pero en una cantidad menor. Bueno, aquí están los órdenes de suelo, todos los órdenes que conocemos presentes pues en Colombia. ¿Mm? Ahí tenemos el área en cuanto a hectárea. eh, y bueno, pues ahí está distribuido de esa forma. Aquí lo vemos como tal en el mundo entero, ¿sí? Y bueno, en cuanto a manejo de ultisoles en Colombia, bueno, se suele maximizar el uso de la fijación biológica del nitrógeno con énfasis en cepas de Rhizobium, ¿sí? Bueno, estas son tolerantes a la acidez del suelo y de alguna forma ayudan como tal a estabilizar el pH y los hacen más fértiles aún. También se lleva a cabo el uso de especies y variedad de plantas tolerantes pues a la mayoría de los factores limitantes como es la acidez, ¿sí? Cuando no se usan las cepas de Rhizobium. Y bueno, también se lleva a cabo manejo eficiente de fertilizantes fosforados con procesos biológicos, que son pues las micorrizas, fuentes baratas y pues con efecto residual. Entonces aquí acabamos como tal lo que son los suelos ultisoles. Yo les voy a exponer oxisoles. Los oxisoles pues son los suelos más evolucionados que se pueden encontrar. Los oxisoles, después de un proceso largo de meteorización y de lavado, presentan una poca presencia de nutrientes y presenta una alta presencia de esquióxidos de hierro y de aluminio. Estos esquióxidos lo que hacen es que le da la coloración rojiza a los oxisoles y hace que el pH del suelo sea muy ácido, además de que el drenaje va a ser muy alto. Entonces, las características principales de los oxisoles es que, como ya dije, los esquióxidos generan esa coloración rojiza que se ve acá. También para todos los oxisoles, al ser muy evolucionados, ya no presenta límites definidos entre los horizontes y no presenta unos rasgos muy sobresalientes. También estos suelos generalmente se desarrollan en lugares donde la precipitación sea más alta que la evapotranspiración la mayor parte del tiempo y se encuentran normalmente en las zonas tropicales. Entonces, el modelo evolutivo. El modelo evolutivo lo podemos dividir en tres partes. Los factores activos, los factores pasivos y los procesos de formación y generalidades. Entonces, los factores activos principalmente es el clima y los organismos. El clima, pues como ya dije, se presenta en las zonas tropicales, en donde las condiciones climáticas no sean ni muy áridas ni muy perhúmedas, que esté entre ese rango. En el caso de que los oxisoles se encuentren en zonas áridas, eso se puede deber a que en algún momento del tiempo en esta zona hubo un cambio abrupto de las condiciones climáticas, lo cual dio pie a que se generaran estos suelos. Pues en el caso de Colombia, los oxisoles se presentan en mayor parte en el Amazonas, principalmente en los bosques amazónicos. Estos suelos, al ser muy infértiles y al tener un pH muy ácido, genera que la vegetación que se presenta en esta zona haya recurrido a un ciclaje de nutrientes, lo cual quiere decir que la vegetación suelta materia orgánica y genera una capa de materia orgánica, la cual de esa va a absorber nutrientes. La precipitación de la zona hace que los oxisoles pierdan la poca cantidad que tienen de materia orgánica y de minerales solubles, haciendo que sean muy poco fértiles.
Por otro lado, los organismos son vitales para la generación de oxisoles, ya que tienen una parte importante en uno de los procesos formadores principales, que es la pedoturbación. La pedoturbación pues es la alteración y la mezcla de los horizontes en este suelo. Principalmente está encargada por las hormigas y las termitas que se encuentran ahí, pero en tal caso de que los oxisoles tengan una alta saturación de agua, esto va a irse a hacer una función de los cucarrones y las arañas que se presentan ahí. En los factores pasivos pues tenemos la geomorfología y el tiempo. Los oxisoles, al ser de los suelos más evolucionados, como ya he dicho antes, después de los ultisoles, presentan una concentración de arcillas 1:1 después de largos procesos de meteorización. Además, pues se constituyen principalmente de cuarzo, caolinita y óxidos libres de hierro y aluminio, lo cual le da su pH ácido al suelo y su coloración rojiza. En el caso de la geomorfología, pues se desarrolla en terrenos estables o en viejas terrazas fluviales, en donde antes habían otros órdenes de suelo, pero después de procesos de mineralización, ya todos sus sedimentos fueron altamente meteorizados. Los procesos de formación, pues ya mencioné uno, que es la pedoturbación, y tenemos 4 principales. En transformación tenemos rubefacción y desilicación, y en pérdida tenemos lixiviación y ferralitización. En caso de rubefacción, se presenta una deshidratación de los esquióxidos de hierro, lo cual genera esa coloración rojiza en el suelo, y en desilicación pues se presenta una remoción del sílice que tenía alguna porción del suelo, lo que genera que bajen las bases que se presentan en el suelo y suba su pH ácido. En el caso de la pérdida, la lixiviación y ferralitización se presentan al mismo tiempo. Cuando el suelo tiene un proceso de lixiviación en el cual se presenta una eliminación de materia del suelo muy activo en Colombia, al mismo tiempo se genera una ferralitización, lo cual hace que cuando se presenta esta lixiviación se acumule hierro y óxido de hierro en el suelo. En el perfil podemos encontrar que los oxisoles son principalmente en el endopedón ítico y óxico y en el epipedón óxico y cánico. La clasificación de oxisoles se presentan principalmente 6 subórdenes en América, que serían Apox, Torros, Sustox, Perox, Ortox y Budox. En este caso pues nos vamos a centrar en Ortox, los cuales tienen una alta porosidad. Pues estos suelos, igual que los oxisoles, no tienen una gran diferenciación entre sus horizontes, y estos, específicamente los ortos, pues se caracterizan porque nunca se van a saturar de agua por largos periodos de tiempo, pero en el caso de que se saturen presenta una vegetación adaptada al agua, que serían los musgos, que sería una característica reconocible de estos órdenes. Ya para subgrupo nos vamos a entrar en el subgrupo del ortox, que serían los aplortox, los cuales igual a los oxisoles no tienen una gran diferenciación entre sus horizontes, pero estos se caracterizan principalmente porque su saturación de bases es menor al 35%, lo que hace que estos suelos sean mucho más ácidos que los demás. La distribución geográfica. La distribución geográfica en Colombia principalmente se centra en la Orinoquía, los llanos orientales, el Andén Pacífico y la Amazonía, como ya había dicho. Todo esto compete el 28.7% de todo el territorio nacional. Bueno, el manejo de los oxisoles colombianos. Los oxisoles, ya como se había dicho, son muy poco fértiles. En ese caso se recomienda dejarlos para conservación o para zonas forestales, pero en el caso de que se necesite hacer un manejo de estos suelos, se recomienda fertilizantes fosfóridos para generar nutrientes en el suelo. Estos fertilizantes, el más común, más eficiente y barato, serían las micorrizas. Y para su problema de acidez, pues la vegetación nativa de esta zona es una gran forma de mitigar la acidez del suelo. En el caso de que
se haga una tala de árboles o una eliminación de la vegetación nativa y se inserten otras nuevas especies, estas especies es muy poco probable que se puedan asentar en la zona, ya que no son aptas para este suelo. Bueno, en cuanto a espodosoles, son suelos que presentan un horizonte oscuro de acumulación pues, de materia orgánica y aluminio, con o sin hierro. Suelen estar ubicados por debajo de un horizonte más claro, que ha aportado pues aquellos materiales. Y bueno, hay que mencionar que son suelos ácidos también. Hay una alta presencia de mezcla amorfa pues, de materia orgánica y aluminio. Estos suelen encontrarse por lo general en regímenes de humedad údicos. Y la actividad de microorganismos suele ser pues reducida en estos suelos. Bueno, en cuanto al modelo evolutivo, en factores activos, en cuanto a clima, estos son capaces de aguantar cualquier régimen de humedad. Pero por lo general se concentran en ambientes húmedos. ¿Sí? Se desarrollan en zonas con variables de pendiente para que no haya pues de esta forma saturación pues en el suelo. Bueno, en cuanto a vegetación, la vegetación presente suele ser bastante frondosa, ¿sí? Aportando elementos y nutrientes pues al perfil del suelo. Bueno, en cuanto a factores pasivos, vemos que el material parental está conformado por materiales carbonosos, silicios o lixiviados, ¿sí? Esta unión de materiales pues dan como tal paso al desarrollo de los espodosoles. En este sentido hay un alto contenido en minerales que llevan hierro, influyendo en el horizonte espódico, ¿sí? Que se formará en el grado de desarrollo del horizonte E. En cuanto a geomorfología y tiempo, bueno, pues ahí los veremos en lugares con variabilidad pues en pendiente, como ya lo mencionamos. Y bueno, en cuanto a procesos de formación y generalidades, vemos que hay procesos específicos que dan lugar como tal a este tipo de suelos. Inicialmente vemos lo que es la translocación. Tenemos tres tipos de movimientos, que es la eluviación, que es la salida como tal del material empobrecido. Vemos también la iluviación, pues se da como tal la acumulación de arcilla. La podzolización, que es la alteración del material parental, que liberan pues aluminio y hierro. Como tal, pues por medio de la humidificación de los materiales orgánicos pues del mismo suelo. Y bueno, en cuanto al perfil hipedón, vemos que el endopedón es álbico y el epipedón es espódico e ístico. Entonces eso es pues, como tal lo que abarca el pedón. Bueno, entonces aquí pudimos analizar en detalle lo que son pues las características y los factores del entorno en donde se encuentra pues este tipo de suelo. Listo. Entonces, en cuanto a los subórdenes de los espodosoles, en Colombia se presentan principalmente 5 subórdenes. Tenemos Aquot, Helot, Humot, Criot y Ortho. Estos, a diferencia de los oxisoles y los ultisoles, se clasifican principalmente por la temperatura que presenta el suelo. Entonces, en Aquot, aparte de la temperatura que sea más o menos estable, se presenta que son zonas con capas freáticas fluctuantes, quiere decir que nunca va a ser constante la concentración de humedad en el suelo. En los casos de los helot son los suelos espodosoles mucho más fríos que los demás. Estos pues presentan una temperatura media anual en el suelo de 0 grados centígrados, pero en caso de que se encuentre una capa, un horizonte orgánico, esta temperatura va a disminuir mucho más. Se encuentran pues en zonas frías. En caso de los humot son los espodosoles más fértiles que se encuentran. Estos pues tienen suelos bien drenados y presentan una acumulación de carbono orgánico en el horizonte espódico, que es característico de los espodosoles. Esto genera que la vegetación presente en este tipo de espodosoles tenga una gran capacidad de recolección de nutrientes del suelo. Los criot se presentan en alturas
en altas latitudes y en cotas de relieve muy elevadas. Estos pues tienen una temperatura baja, más alta que los gelos, pero aún así en promedio mucho más baja de los espodosoles. Se encuentran en regímenes de temperatura crióico, que sería temperatura baja de más o menos 5 grados centígrados. Los orto tienen horizonte de aluminio, hierro y materia orgánica. Estos presentan un drenaje libre, quiere decir que es muy drenado. Y son naturalmente estériles porque, a diferencia de los humot, aunque tiene buen drenaje, no tiene una gran capacidad de nutrientes. Y a diferencia de los aquot, que tienen una vegetación que se puede adaptar a esta zona, los ortot no tienen ninguna vegetación que pueda, ni vegetación específica que pueda sobrevivir con ese drenaje libre. Entonces, la distribución geográfica de los espodosoles en Colombia principalmente pues, se ubica en la Guainía y en el Vaupés. En generalidad, pues se presenta en relieves donde estén quebrados y ondulados fuertemente y que tenga una pendiente entre 12 y el 25%. En el caso de la Guainía, se presenta en zonas donde tenga un drenaje moderado a alto, y en el Vaupés se presenta en zonas que tengan deslizamientos, erosiones y reptación. Bueno, aparte de estas dos zonas, también se encuentran los valles interandinos de Colombia. Acá en el mapa se ve en la leyenda en que en toda esta parte es que se presentan los espodosoles. Y en Colombia, a nivel mundial, pues ya tenemos un mapa donde se ven todos los tipos de órdenes que tenemos. En este caso, los espodosoles pues se encuentran en color lila, presentes en zonas de latitudes altas y que tengan un clima principalmente húmedo y frío. El manejo de los espodosoles, pues estos espodosoles al poder presentarse en climas variados tienen un uso variado. Puede presentar forestal, ganadero y agrícola. Esto depende de la pendiente donde se encuentre, de la temperatura y de la precipitación en la zona donde está. Pero principalmente, pues, a ver, estos espodosoles, como tienen condiciones de acidez en un ciclo de nitrógeno, se recomienda una vegetación nativa que pueda tener un intercambio entre nutrientes, principalmente que tenga una captación de nitrógeno del suelo y que le aporte a este fósforo que le tiene deficiencia. Y gracias.